Bienvenidos todos nuevamente a este canal de filosofía. Les agradezco muchísimo su participación, su presencia. Y pues bueno, el tema de hoy es justamente lo que dice en la pantalla, ¿no? Sofismo del siglo XXI. Para los que no estén familiarizados con el sofismo fue una corriente filosófica que, bueno, ahí me enfoqué un poco más en Protágoras, en lo que tenemos en Spotify y en YouTube. Pero no fueron los únicos expositores de este sofismo o de esta corriente filosófica o de pensamiento, porque en sí no es corriente filosófica por muchas razones, ¿no? Porque carece de fundamentos metodológicos, porque no hay una evidencia escrita, no hay una palabra, no hay unos trabajos, o bueno, los trabajos que hay se perdieron, están mal interpretados, y pues bueno, lo único que conocemos acerca de los sofistas es gracias a la obra de Platón, principalmente el diálogo de Gorgias y el diálogo de Protágoras. Entonces, hoy específicamente me quiero enfocar en el diálogo de Protágoras, pero les digo, los sofistas son una escuela de gente, de pensadores que creían tener el conocimiento absoluto sobre varios temas. Y no solamente eso, ellos manejaban muy bien el discurso, manejaban muy bien la retórica y eran una especie como de consultores de la sociedad ateniense y de la sociedad griega. Es decir, la gente tenía alguna duda, algún problema, alguna inquietud y acudían a ellos para que ellos los libraran de esas dudas, pero en realidad ellos no tenían la verdad absoluta sobre los temas que conocían. Ojo, no quiero desacreditar que el pensamiento sofista se haya sido malo o decir que haya sido malo, porque no lo fue. O sea, es decir, sí hubo un desarrollo filosófico importante en lo que pensaron los sofistas, pero la forma en la que lo hicieron, el enfoque que tuvieron, algunas de las visiones personales específicamente de cada uno de los sofistas, específicamente Gorgias y Protágoras, es lo que no convencía a Sócrates de que eso fuese filosofía, porque no estaban hablando específicamente de la verdad o del conocimiento verdadero o de la epistemología, que es lo que va a llamar Sócrates, el conocimiento de la verdad. Y vamos a darnos cuenta que, pues sí, tenía mucha razón Sócrates en esos puntos, porque, pues bueno, ¿a qué se dedicaban los sofistas en ese entonces? Ellos en la antigua Grecia, específicamente en Atenas, eran expertos en leyes, conocían mucho de leyes, pero también ayudaban muchísimo al desarrollo de la retórica, es decir, el arte de hablar bien, de expresarse bien, de ser un buen interlocutor, de poder expresar lo que querían decir bien, bonito, bien dicho, con las palabras adecuadas, con mucha elocuencia, y eso decía Sócrates y decían los mismos sofistas, que ayudaba a persuadir al otro de que las ideas que ellos estaban exponiendo eran las ideas correctas. Pero Sócrates no estaba convencido porque decía que sean las ideas correctas no quiere decir que sean las ideas que tú crees. Es decir, existe la idea correcta, existe la verdad y existe lo que tú crees. El problema es que lo que tú crees no tiene unas bases tan profundas sobre el conocimiento epistemológico de todo aquello que tú estás expresando. Entonces, eso quise tratar el día de hoy porque existe hoy en día una íntima conexión con todo lo que sucede en las redes sociales y digo, sé que es muy irónico utilizar el medio de las redes sociales para hablar mal de las redes sociales y hablar mal de los expositores de algunos temas como yo, por eso les dije que podía sonar un tanto irónico el hecho de que yo hable de sofismo cuando yo en lo particular les he comentado muchas veces, yo no soy filósofo de profesión, yo no estudié la carrera de filosofía, no tengo maestría en filosofía, no tengo doctorado en filosofía, pero estudié una carrera, relacionada a las ciencias sociales con filosofía política y bueno, me he especializado y he estudiado por mi cuenta en universidades importantes en el mundo y que les digo, cursos y talleres y diplomados que he tomado que han sido de manera gratuita, o sea, el conocimiento está ahí, quien quiera aprender tiene la oportunidad de tenerlo en las redes sociales, pero metodológicamente, académicamente, yo no soy filósofo y eso es lo que pasa muchas veces en las redes sociales, que hay gente que no tiene la preparación, pero se consideran absolutamente expertos en la materia, cosa que yo no lo soy. Yo soy un divulgador, yo hablo de filosofía, yo trato de lo que yo estudio, tratar de compartírselos a ustedes, porque llevo 17 años de docente, he dado clases de filosofía en muchas universidades, en muchas escuelas, y pues bueno, tengo algo de conocimiento, pero ya lo decía Sócrates, yo solo sé que no sé nada. En realidad yo no tengo el conocimiento absoluto sobre ello. ¿Qué pasaba con los sofistas de ese entonces? Que ellos creían conocer absolutamente la verdad absoluta y que la verdad absoluta era lo que ellos sabían. O sea, es decir, no es lo mismo la verdad absoluta que existe que creer que conoces la verdad absoluta. Miles de filósofos a lo largo de la historia se han dado a la tarea de tratar de conocer qué es la verdad absoluta y hacia dónde va dirigida esa verdad absoluta y pues bueno, hasta la fecha ninguno lo ha logrado obtener. ¿Qué sucede hoy en día?
hoy en día tenemos a mucha gente en redes sociales, incluido yo, que no son expertos en el área, pero que aseguran tener la verdad absoluta. Y no solo eso, que logran persuadir y convencer a otros de que ellos tienen la verdad absoluta y se vuelve una especie de secta, una especie de culto, una especie de séquito en el cual donde tú dudas acerca de lo que dice o X o Y influencer o youtuber o tiktoker, ¿no? Y la gente brinca porque el problema que tienen es que ellos no ponen en duda el conocimiento de estos individuos. Y aquí quiero hacer una aclaración. Yo siempre, ustedes pueden escuchar desde el episodio 1 hasta el episodio ahorita, creo que es el 58, el que estoy grabando ahorita, nunca les he dicho, yo tengo la verdad absoluta, créanme absolutamente todo y estas son las respuestas generales. No, esto es lo que yo pienso de lo que he estudiado, de lo que he leído, de lo que he aprendido, doy mi opinión, se los digiero y siempre les digo, duden, pregunten, cuestionen, busquen, porque como no tengo las respuestas absolutas, tampoco puedo darles el conocimiento absoluto. Y se los he dicho en el taller, se los he dicho aquí en las sesiones, a mí me da miedo, me da pavor llegar a una sesión, ya sea de taller o ya sea un en vivo, y cometer un error. Soy humano, lo voy a hacer, en algún momento me voy a equivocar y ya me he equivocado y me lo han marcado mucho en el chat y me lo han dicho en comentarios y todo. Y está bien porque ese es el proceso de pensamiento. El problema radicaría en que, estás cuestionando lo que yo estoy diciendo, entonces te conviertes en mi enemigo y entonces ya no tengo la apertura para poder discutirlo y hablar de eso, ¿no? Entonces, independientemente de que yo no soy filósofo, hablo de filosofía porque tengo 17 años estudiándola. Tal vez no tengo el papel, como dice, bueno, estoy viendo aquí que pusieron, los títulos solo sirven para el mercado laboral y bueno, no de filosofía ni para eso, ¿no? Porque te van minimizando y te van haciendo cada vez menos si tienes un título de filosofía porque desconocen lo que hacen, ¿no? Sin embargo, siempre me preparo, siempre estudio, les digo, ya que estoy hablando mucho de mí más que del tema, pero es que sí quiero dejar muy claro porque puede confundirse todo lo que yo hago con sofismo, pero ahorita estoy tomando un curso en la Universidad de Yale de Fundamentos de la Moral en la Política, entonces pues estoy viendo ahorita utilitarismo, estoy viendo a John Stuart Mill, estoy viendo a John Bentham, estoy viendo la Ilustración, muchas cosas. Entonces, eso se los digo o lo hablo para que ustedes sepan que no les estoy hablando al tanteo y que créanme que siempre hago una conexión con todo lo que estudio y todo lo que digo. Y que me voy a equivocar y eso es normal como nos equivocamos todos. El problema del sofismo del siglo XXI es que siguen vendiendo estos youtubers o estos tiktokers su conocimiento como verdades absolutas. O el problema que tienen es que manejan muy bien la retórica como lo hacían los sofistas de ese entonces. Hablan y hablan y hablan y hablan y usan palabras rimbombantes, hiperbólicas, o sea, es decir, exageradas, que en una sociedad común y corriente, iletrada o analfabeta, o que no tiene mucho acceso a la educación, o no tiene interés sobre conocer este tipo de cosas, pues apantalla. O sea, el decir, no, es que esto es una relación epistémica con la fenomenología hermenéutica de lo que es la Lebensereignis de Heidegger y entender que la Lebensraum de Hegel es, o sea, pues, wow, sabe un chingo. Pero a lo mejor no estoy diciendo nada y estoy diciendo pura estupidez, pero esa retórica, la confianza con lo que lo digo, el tono de voz, el lenguaje corporal, ustedes están completamente convencidos. Entonces, eso es lo que siempre quiero aclarar. Aunque yo tenga un manejo de retórica, entre comillas, bueno, porque la retórica no es mala, el problema es el enfoque que tiene la retórica y por eso se llama el episodio, ¿no? El peligro de la mala retórica. Entonces, la retórica es muy buena, te sirve para oratoria, te sirve para ser un buen líder político, para tener un buen discurso y hablar bien, pero si tu retórica está en tergiversar la realidad, tergiversar la justicia, conceptos importantes que ayudan al prójimo o que te ayuden a ti mismo, ahí es entonces donde la retórica se vuelve mala. ¿Por qué? Porque entonces estás convenciendo a la sociedad y persuadiendo a la sociedad de que todo lo que tú estás diciendo es lo correcto, tengas fuentes o no. Eso es lo que tanto le criticó Sócrates a Gorgias específicamente, que les digo, vamos a hablar de la primera parte del diálogo de Gorgias en esta sesión. Ya les he hablado de Protágoras en otro episodio, si gustan pueden buscarlo y escuchar sobre Protágoras, que es más o menos similar, nada más que Protágoras considero yo que tiene un desarrollo filosófico más importante, pero Gorgias sí va a hablar específicamente acerca de lo que es la creencia y la sabiduría.
¿Ok? Entonces, hoy sí les voy a citar mucho el diálogo, porque quiero que escuchen el diálogo, porque no es lo mismo leerlo, a veces no entendemos igual. Sin embargo, los diálogos de Platón tienden a ser un tanto, no quiero decir exagerados, pero sí pesados de leer, justamente por la mayéutica y el elencos que maneja Sócrates. O sea, es decir, la entrevista, la forma en la que él pregunta y no es que manipule, sino que busca respuestas en particular. Entonces, es muy importante que hablemos de esto, ¿no? Entonces, quiero hablarles primero de esta parte, de lo que son los diálogos, y lo voy a ir relacionando a este caso de Marilyn Cote. Les digo, Marilyn Cote, ¿quién fue? Pues bueno, Marilyn Cote es una persona que era abogada, que se hizo pasar por psiquiatra, manejó muy bien su discurso, manejó muy bien su retórica, logró convencer a muchísimas personas de que era psiquiatra y no tenía los títulos, no tenía las licencias y estaba recetando medicamentos, que eran controlados. Afectó a muchísimas personas y una de esas personas es una persona que yo quiero mucho, que estimo mucho, que es alumna mía y amiga mía, que les compartiré más adelante el video donde hablan de esto, porque ella vivió de viva voz el maltrato de esta señora, porque además era vecina de ella. De hecho, yo ya conocía el caso previo a que se hiciera popular, porque ella me contaba todos los fraudes que estaba haciendo pues con los pacientes, y que tenía incluso a esta persona secuestrada con la que se casó, que la tenía medicada y todo este tipo de cosas, pero todo va relacionado justamente con el buen manejo del discurso y el lograr convencer a los individuos de que lo que tú estás diciendo, pensando y haciendo es verídico, es válido y es absoluto, que ese es el gran problema y ese es el miedo y el peligro del discurso que puede llegar a tener la retórica moderna en un sofismo del siglo XXI. Les expliqué el caso a grandes rasgos porque voy a ir adentrándome más a detalle, porque incluso Gorgias va a hablar de los médicos, Sócrates va a hablar de los médicos, y toda esta relación de lo que es el conocimiento, el saber y la creencia. Entonces, leí el diálogo otra vez. Hoy estuve haciendo una especie de resumen de puntos importantes que quiero tratar. Entonces, les voy a ir leyendo el diálogo y voy a ir haciendo observaciones sobre lo que es el sofismo del siglo XXI con los youtubers, tiktokers y toda aquella campañas de desinformación que hay en internet. Y además, el caso específico de esta señora Marilyn Cote, que quise hablar de esto porque parece que la señora, independientemente de que hay miles de pruebas, están los casos, ya se judicializaron las carpetas, parece que la señora va a salir de la cárcel. Entonces, vamos a hablar de esta creencia de la sabiduría e incluso en este mismo diálogo de los sofistas con Gorgias se va a hablar de lo que es la justicia y la injusticia, ¿ok? Entonces, primero les voy a hablar de esta parte, una parte del diálogo de Gorgias que están hablando sobre el saber y el creer. Entonces, se los voy a ir leyendo y vamos a ir analizando esas partes, ¿ok? Hay una parte donde se está discutiendo justamente lo que es la sabiduría y la creencia absoluta. Y van los diálogos Sócrates, Gorgias, para que lo vayamos entendiendo. Y dice Sócrates, ya en un diálogo vasto que tenían de muchísimas cosas, dice, continuemos, vamos a examinar lo siguiente. ¿Existe algo a lo que tú llamas saber? Gorgias responde, sí. ¿Y algo a lo que llames creer? También, responde Gorgias. ¿Te parece que saber y creer son lo mismo o que son algo distinto el conocimiento y la creencia? Gorgias dice, creo que son algo distinto, Sócrates. Así es, lo comprobarás por lo siguiente. Si te preguntaran, ¿hay una creencia falsa y otra verdadera, Gorgias? Contestarías afirmativamente, creo yo. Gorgias dice que sí. Sócrates dice, pero existe una ciencia falsa y otra verdadera. En modo alguno, dice Gorgias. Luego es evidente que no son lo mismo. Es cierto, dice Gorgias. Sin embargo, los que han adquirido un conocimiento y los que tienen una creencia están igualmente persuadidos. Así es, dice Gorgias. Sócrates dice, si te parece, establezcamos pues dos clases de persuasión. Una que produce la creencia sin el saber y otra que origina la ciencia. Aquí hago un paréntesis. O sea, el tipo de pensamiento, el tipo de discurso y retórica y persuasión pueden producir creencia sin saber. ¿Qué hizo Marilyn Cote? Marilyn Cote produjo esta creencia de que ella era una gran psiquiatra cuando no tenía el bagaje y el conocimiento. Apenas estuve platicando con unos miembros del taller que son médicos, que estaban relacionando el tipo de consultas que ella daba y las prescripciones que ella daba con las medicinas y decían, es que no tiene nada que ver. Daba antipsicóticos a gente que no era psicótica, daba antidepresivos a gente que no era depresiva, estaba buscando unas vacunas que según curaban la depresión y que costaban $2,000 cada vacuna y tenían que meterse 12 vacunas y eso dice, eso no existe. Pero logró convencer con su retórica, con su discurso, con su carisma, que eso era cierto y que tenía el conocimiento total. Y aquí lo dice, ¿no?
Y voy a repetir lo que le dijo Sócrates a Gorgias. Si te parece que establezcamos, pues, dos clases de persuasión, una que produce la creencia sin el saber y otra que origina la ciencia. Y va a decir Gorgias, continuamos. ¿Cuál es entonces la persuasión, va a decir Sócrates, a que da lugar la retórica en los tribunales y en las otras asambleas respecto a lo justo y lo injusto? ¿Aquella de la que nace de la creencia sin el saber o la que produce el saber? Va a decir Sócrates. Gorgias va a decir, es evidente, Sócrates, que aquella de la que nace de la creencia. O sea, fervientemente necio de que la creencia es mucho más importante que la ciencia y la sabiduría misma, o sea, conocer la verdad, ¿no? Dice Sócrates, bueno, la retórica, según parece, dice Sócrates, es artífice de la persuasión que da lugar a la creencia, pero no a la enseñanza sobre lo justo y lo injusto. Ahí Gorgias no le queda de otra más que decir, efectivamente. Y termina Sócrates. Bueno, el diálogo continúa, pero se los quiero hacer muy resumido, ¿no? Dice, luego tampoco el orador es instructor de los tribunales y de las demás asambleas sobre lo justo y lo injusto, sino que únicamente les persuade. En efecto, no podría instruir en poco tiempo a tanta multitud sobre cuestiones de tan gran importancia. Es decir, aquel que dice tener las respuestas absolutas o tener el conocimiento absoluto, no puede hacerlo en un periodo de tiempo tan corto. ¿A qué voy? Este diálogo comienza porque Gorgias dice que él tiene la habilidad de poder enseñarle a todas las personas que se acerquen a él todo lo que él conoce y todo lo que él sabe. Y es de, a ver, ¿tú crees que con una sesión vas a poderle impartir todo el conocimiento? Sócrates no está de acuerdo. Dice, podrás a lo mejor inculcarle tu creencia, es decir, la semilla de lo que tú crees y él llegar a sus propias conclusiones de lo que tú crees, pero no de lo que es la verdad. Entonces, les repito la última parte, ¿no? Dice, en efecto, no podría instruir en poco tiempo a tanta multitud sobre cuestiones de tan gran importancia. Gorgias toma una postura muy agresiva. El diálogo no solamente es Gorgias, son otros dos y otro personaje que vamos a ver ahorita que es Polo, que también se pone súper altanero contra Sócrates. Y Sócrates, bueno, si ustedes tienen la oportunidad de leer los diálogos, es sumamente sarcástico, es sumamente elocuente y por eso, aguas, Sócrates fue juzgado también como sofista. Sin embargo, no tenía esa idea de convencer y persuadir a las personas, sino de buscar y tratar de encontrar la relación con la verdad, con todo lo que él estaba analizando. Es decir, Sócrates incluso él decía, si tú me llegas a contradecir, yo no tengo ningún problema. Y de hecho voy a citarles aquí una parte, perdón, voy a tomar un poco de agua porque siempre se me va la voz por estar hablando todo el día. Ya, una disculpa. Una parte donde se le trata de contradecir a Sócrates y Sócrates lo acepta, lo recibe con toda la buena intención, cosa que usualmente la gente que tiene creencias arraigadas y absolutas no lo hace, no duda de lo que cree, simplemente asimila todo lo que cree. Entonces, sobre esta cuestión, aquí va a haber una lección de humildad en el conocimiento. Y que les digo, eso es otro punto importante, porque Marilyn Cote no tenía humildad. Si ustedes analizan lo que hacía y analizan todos sus videos, porque ustedes los pueden encontrar en redes sociales, era prepotente. Era una persona súper egoísta y ególatra. O sea, ella creía tener la respuesta absoluta. Tú la criticabas, tú le decías algo en contra y te atacaba de manera violenta, verbal y en muchos casos, bueno, ya en muchos casos que se judicializaron, pues incluso hasta de manera física o psicológica. Sócrates dice, no hay necesidad de eso, lo que buscamos es tener un conocimiento trascendental, hacer una retroalimentación. Yo quiero aprender de ti porque te estoy preguntando, tú eres el supuesto maestro de la retórica y el discurso. Yo no, quiero conocer lo que es el discurso y quiero que tú me digas en realidad qué es lo que sabes. ¿Y qué es lo que contestaba Gorgias? Gorgias contestaba otras cosas y le decía, tú me sigues contestando cómo funciona la retórica, para qué sirve, pero no me estás diciendo qué es la retórica. Tú criticabas a Marilyn Cote, tú criticas incluso a cualquier youtuber, cualquier tiktoker y lo tienden a sentir como un ataque personal. Y les voy a ser muy honesto, cuando yo recibo algún comentario negativo, no lo tomo personal, pero no me enojo, me siento mal porque digo, madres, o sea, dije algo mal, no lo argumenté correctamente, no me supe explicar, tal vez la información está incompleta y les acabo de proveer algo incorrecto, erróneo, incompleto. Eso es muy diferente a, estás en contra mía, no crees lo que yo estoy diciendo, entonces eres lo peor. Y eso ha pasado con grandes pensadores. A Freud le pasó, a Hegel le ha pasado, le pasó incluso a Aristóteles y a Platón y por eso se enemistan. En vez de decir, bueno, hay una relación de sana convivencia, que haya humildad en el conocimiento, ¿no? Y cuando se pone altanero
Gorgias, aquí va a hablar, va a ser un soliloquio, Sócrates, es decir, va a dar un discurso él solo sobre esta parte, y va a decir lo siguiente. Dice Sócrates: supongo, Gorgias, que tú también tienes la experiencia de numerosas discusiones y que has observado en ellas que difícilmente consiguen los interlocutores precisar el objeto sobre el que intentan dialogar y, de este modo, poner fin a la reunión después de haber recogido y expresado recíprocamente sus pensamientos. No llegan a una conclusión y se pelean. Hay un desacuerdo, ¿no? Continúa la cita, ¿no? Por el contrario, si hay diferencia de opiniones y uno de ellos afirma que el otro no habla con exactitud o claridad, se irritan y se imaginan que se les contradice con mala intención y así disputan por amor propio sin examinar el objeto propuesto en la discusión. Se desvían por completo de lo que se está tratando. Y eso sucede mucho. Ustedes si lo ven, perdón, en las redes sociales, los youtubers, todo eso, tú los contradices y brincan. A mí me ha pasado en vivos que sí me han dicho cosas feas, pero porque me atacan directamente a mí, no a la idea. Pero pasa mucho que si atacan a la idea, sienten como si estuvieran atacando a la persona. Y decía Franco Volpi, un filósofo italiano, hay que separar al autor de la obra. La obra es muy buena, el contenido es lo que hay que analizar. El que yo lo diga, que yo te caiga mal, eso es otra cuestión. Que tú no me entiendas es otra cuestión. Que no me sepa yo explicar es otra cuestión. El problema que hay que analizar es lo que nosotros tenemos que tratar de alcanzar a conocer la verdad, ¿no? Y continúo. Dice, algunos terminan por separarse de manera vergonzosa, después de injuriarse y haber dicho y oído tantas ofensas que hasta los asistentes se indignan consigo mismos por haberse prestado a escuchar a tales personas. Y creo que a todos nos ha pasado que decimos, no manches, qué tipejo, ¿no? ¿Por qué digo esto?, dice Sócrates. Porque ahora me parece que tus palabras no son consecuentes ni están de acuerdo con las que dijiste al principio sobre la retórica. ¿Por qué? Porque se estuvo contradiciendo muchísimo Gorgias. Sin embargo, no, fíjense, esto es lo que lo hace humilde a Sócrates. Sin embargo, no me decido a refutarte temiendo que supongas que hablo por rivalidad contra ti y no por el deseo de esclarecer el objeto de nuestra discusión. Por lo tanto, si tú eres del mismo tipo de hombre que yo soy, te interrogaré con gusto, si no, lo dejaré. Fíjense que, o sea, a lo mejor suena un poco sarcástico, pero es esto de, ¿sabes qué? O sea, respeto tu integridad, respeto tu conocimiento, pero no estoy de acuerdo. Como esta frase atribuida a Voltaire, que no es de Voltaire, que dice, no estoy de acuerdo con lo que estás diciendo, pero defendería a muerte tu derecho a decirlo, lo está planteando aquí Sócrates tal cual, ¿no? Si no estamos de acuerdo, lo dejaré y no te cuestionaré y sigue creyendo lo que tú quieras, pero no lo vendas como verdad, que es lo que hizo Marilyn Cote, afectar a tantísimas personas vendiendo eso como verdad. Y les digo, quiero hablar específicamente de Marilyn Cote por respeto y por tributo a mi amiga que está teniendo todos estos problemas legales y no se está haciendo justicia con ella, pero esto sucede con muchísimos charlatanes que hay allá afuera y bueno, también en youtubers, tiktokers y todo eso, ¿no? Y les digo, ustedes son libres de criticar todo lo que estoy diciendo por lo mismo de que soy un youtuber o tiktoker o lo que sea, pero yo estoy en la posición de Sócrates y por eso se los estoy diciendo. No es que me equipare con Sócrates, bueno fuera que fuera yo tuviera la capacidad de argumentar y de discutir y de pensar como Sócrates, pero trato de aprender de sus enseñanzas, ¿no? Continúo, ya voy a terminar esta parte. Dice, ¿qué clase de hombre soy yo? Soy de aquellos que aceptan gustosamente que se les refute, si no dicen la verdad, y de los que refutan con gusto a su interlocutor si yerra o se equivoca, pero que prefieran ser refutados a refutar a otro, pues pienso que lo primero es un bien mayor, por cuanto vale más librarse del peor de los males que librar a otro. Porque creo que no existe tan mal grave como una opinión errónea sobre el tema que ahora discutimos. Por lo tanto, si dices que también tú eres así, continuemos, pero si crees que conviene dejar la conversación, dejémosla ya y pongámosle fin. Sócrates era muy sensato en muchas cosas. O sea, él decía, yo estoy dispuesto a discutir, a dialogar, a crecer contigo y que tú crezcas conmigo, siempre y cuando ambos estemos en la misma sintonía. Es decir, que tú entiendas mi punto y que yo entienda el tuyo, aunque no estemos de acuerdo. Entonces, ahí habla de mucha humildad. ¿Qué pasa también? La filosofía tiene mucho hoy en día este dejo de pretensión de no, nadie puede hablar de la filosofía si no es filósofo como yo, si no es un pensador como yo, si no es un gran académico reconocido por las instituciones más grandes y más importantes de México y el mundo. Y es de, ok, tal vez, o sea, de enseñar en una universidad esa responsabilidad de tener un conocimiento absoluto y verdadero y tal vez académico y metodológico, completamente de acuerdo. Pero también soy un ser humano que piensa y la filosofía es pensar. Ya lo decía José Pablo Feynman, ¿no? La filosofía es ese lugar donde todos los saberes son pensados. A mí me interesa, quiero conocerlo, no lo voy a asumir en su totalidad,
pero sí voy a dar mi opinión y mi punto de vista porque tengo la capacidad de hacerlo y de razonarlo. Ya lo decía Cantinflas en esta película del Padrecito, ¿no? Que decía, los dichos de los viejitos son evangelios chiquitos. Y esto de evangelios chiquitos, encíclicas religiosas, en fin, filosofía popular, sigue siendo pensamiento popular, sigue siendo conocimiento. Tal vez no es verdadero, tal vez no tiene una metodología académica, tal vez no busca encontrar la respuesta a la gran incógnita de grandes conocimientos y pensamientos filosóficos, pero no quiere decir que no vayan por buen camino. Creo que el dudar y el cuestionar lo hace importante, ya seamos filósofos o no seamos filósofos. Y nos está dando aquí Sócrates una gran lección de humildad, porque estrictamente, académicamente hablando, podríamos decir, Sócrates no es un filósofo, no tenía metodología, no tenía escritos, no tenía obras, por lo tanto, no es un filósofo. Sin embargo, pregúntenle a cualquier filósofo académico que la base de la filosofía tradicional griega, pues va a ser Sócrates, ¿no? Bueno, quiero hacer un paréntesis aquí. Les agradezco muchísimo por su participación. Recuerden que entre más likes den, entre más compartan, pues esto llega a más personas, el canal crece más. Ahora que TikTok ha limitado muchísimo los en vivos, somos 48 personas, les agradezco muchísimo. No sin antes también invitarlos al taller de filosofía, ya que hay muchos miembros del taller, les podrán decir qué rico y qué fructífero es el taller, qué tan diferente es en realidad de lo que hacemos aquí en los en vivos, donde ustedes solamente me escuchan hablar o muy limitada es su participación. Los talleres son una cosa muy trascendental, muy rica en cuanto al conocimiento que ustedes también me aportan a mí, con todas sus opiniones, sus puntos de vista, su pensamiento crítico, su ejercicio de pensamiento filosófico e incluso su filosofía del día a día, porque es importante también hablar de la filosofía del día a día. Entonces, los invito, quien esté interesado, aquí está el enlace en mi perfil, en YouTube, en TikTok, en Spotify. Ustedes pueden encontrar ahí un enlace a forms que pueden llenar para los que estén interesados de esto, ¿no? Y pues bueno, regresando al tema, ¿no? Porque estoy viendo aquí algunos comentarios que dice que, bueno, Marilyn Cota incluso rayaba en lo que es el problema de salud mental, ¿no? Y sí, completamente. Pero no quiere decir que esa señora no tenga la habilidad discursiva y retórica de poder convencer a las personas. No sé qué tan cierto sea, estuve leyendo muchas noticias en internet, perdonen, ya, que estando en la cárcel, ella hizo un grupo de rezo, ¿no? O sea, que se convirtió al cristianismo. Ya saben que todas las personas que entran a la cárcel siempre encuentran una fe, encuentran un poder superior a ellos. Perdónenme. Y hizo un grupo de lectura con otras presas y que, bueno, les está lavando el cerebro de cómo hacer las cosas. Ese poder no es sencillo de obtener, no es algo sencillo que cualquier persona tenga. Sócrates va a decirle, concuerdo contigo que es una habilidad muy útil para muchas cosas, pero el enfoque que le das, ese es el problema. Si tú estás utilizando la retórica y el discurso, el poder de persuasión, el poder de convencer a otros individuos para darles a tole con el dedo, es decir, mentirles y hacer creer que lo que tú sabes es la verdad absoluta, es ahí donde está mal. Si tú lo utilizas como lo hizo Sócrates, porque al fin y al cabo él va a ser juzgado en la apología a Sócrates por Anitus, que va a decir que él también era un retórico y que manejaba el discurso. Ustedes ya leyeron unas partes de lo que hemos estado hablando. Claro que manejaba muy bien el discurso y la retórica, pero el enfoque principal de Sócrates era llegar a la verdad y a llegar al bien común, al bien humano. ¿Qué hizo esta señora? Esta señora estaba buscando el bien personal e individual. ¿Qué hacían los sofistas? Buscar el bien personal e individual sin importar a quién se llevaran entre las patas y qué tanto tergiversaran la verdad y la realidad. En este caso, esta señora usurpando la profesión de psiquiatra y en ese caso los sofistas asumiendo que todo lo que sabían era un conocimiento absoluto, ¿no? Y pues bueno, de todo esto va a saltar Polo, que es el con el que más debate candente tiene Sócrates, y fíjense lo que les va a decir Polo y lo que le va a responder Sócrates, que es algo que, a pesar de que estamos en el siglo XXI, esta humildad y esta sencillez es algo muy difícil de encontrar. Dice Polo, por cierto, qué difícil es refutarte, Sócrates. No te probaría incluso un niño que no dices la verdad, porque siguen necios de que Sócrates no está diciendo la verdad. Y fíjense nada más la respuesta que le da Sócrates. Mucho le agradecería a ese niño e igualmente te agradeceré a ti que me refutes y me libres de mi tontería. No te canses de hacer bien a un amigo. Convénceme de mi error. Esta cita es una maravilla, porque ahí está Sócrates explicando el propósito de la filosofía, encontrar la verdad, encontrar este conocimiento que ayude al crecimiento humano. Tal vez Sócrates no habla tácitamente de la moral y de la ética. Más adelante, Platón, Aristóteles hablarán del bien común, del mayor bien. Ellos mismos tal vez no lo mencionan ética, moral, pero sí hablan de un bienestar, de un bien de la sociedad, un bien del hombre por el hombre y para el hombre.
Aquí los sofistas lo que estaban haciendo era tergiversar la verdad con un propósito en particular. Ellos no les interesaba conocer absolutamente la verdad, sino que lo que se dijera fuera lo que se interpretase como la verdad, lograr persuadir, convencer, hacer que su caso fuera el mejor. Ya lo decía Protágoras, el mejor sofista va a ser el que haga del peor caso el mejor. Entonces, manejar la retórica es lo que va a ayudar a eso. Entonces, eso lo podemos encontrar en muchos lados hoy en día, en redes sociales, incluso en las noticias, los medios de comunicación. Los seres humanos estamos expuestos a la retórica. Recientemente un alumno me preguntaba que si los psicólogos eran retóricos. Y dije, bueno, es una buena pregunta. Yo no lo sé a ciencia cierta. Fíjense, yo no lo sé, no estoy seguro, pero doy mi opinión. Un psicólogo creo que tiene que manejar una buena retórica, pero el enfoque de la retórica es ayudar al paciente. No le va a decir, sí, tú te vas a curar y vas a estar bien, cuando a lo mejor lo que él necesita es un tratamiento ya psiquiátrico y un medicamento que le ayude a todos los procesos neurológicos y etcétera, cuando él lo único que quiere pues es sacar dinero, porque acuérdense, los sofistas cobraban. Era de, te estoy vendiendo mi creencia, te estoy vendiendo mi conocimiento, que no es verdad, que no es sabiduría, y además venga para acá 5,000 pesos porque pues me estás contratando. Sócrates decía, ¿cómo puedes cobrar por eso? Esta señora cobraba 1,400 pesos la consulta por diagnosticar a un individuo que no tenía, más bien que ella no tenía el conocimiento de cómo hacerlo. Entonces, es tan peligrosa la retórica hoy en día cuando está mal interpretada y peor aún, cuando es desconocida. ¿Cuántos de aquí, digo, no quiero sonar pretencioso, pero cuántos de los que están conectados ni siquiera conocían lo que es la retórica o el discurso de la retórica tal cual, emanada, proveniente del sofismo, que fue una corriente que causó mucho dolor y causó muchos problemas en la antigua Grecia, ¿no? Entonces, claro que la retórica es buena. Sócrates y Platón, van a llegar a la conclusión. Los sofistas no son malos, pero no son filósofos, son retóricos, tergiversan, manipulan la realidad por medio del discurso. Eso hace mucha gente que tiene esa habilidad. Ustedes podrían decir, yo lo estoy haciendo en este momento, porque a lo mejor tengo la habilidad de palabra, tengo el poder de convencimiento, estoy seguro de lo que le estoy diciendo. Créanme que no todo el tiempo estoy seguro. Yo soy una persona que a mí me cuesta mucho trabajo asimilar que lo que sé, lo sé, ¿no? Entonces, yo siempre soy muy ferviente creyente de la filosofía socrática. Yo solo sé que no sé nada. Eso me da mucha humildad para poder decir, tengo que prepararme, tengo que conocer bien para poderles compartir a ustedes que les estoy vendiendo, entre comillas, les estoy vendiendo una filosofía digerida. Primero tengo que entenderla yo. Si yo no entiendo a un filósofo, créanme, yo no vengo y se los explico. O sea, así de fácil. Yo no vengo y se los explico. Ahora imagínense una persona que estudió Derecho, pero que tomó las funciones de un psiquiatra, que está atentando contra la salud pública, que está administrando medicinas a personas que a lo mejor no las necesitan, y tal vez salga de la cárcel. Y salga de la cárcel por lo que vamos a ver ahora, que es lo injusto y lo justo que va a tratar Sócrates con Gorgias y con Polo en este diálogo, ¿no? Sin embargo, o sea, hay mucha influencia sobre el conocimiento. El tratar de diferenciar lo que es la verdad de lo que es el conocimiento, pues no es tan sencillo y muchísimo menos para personas comunes y corrientes como nosotros, fueran filósofos, fueran doctores en sociología, psicología, todo lo que son las ramas de humanidades y ciencias sociales, pues te van a dar una explicación tal vez muy tácita, plausible de qué es, ¿no? Pero nosotros tenemos un acceso muy limitado o un interés muy limitado, como se los mencioné hace rato, pues cuesta mucho trabajo entenderlo, ¿no? Entonces, el poder de la influencia que tiene la persuasión en el conocimiento es algo muy difícil de manejar, ¿no? y de entender. Entonces, aquí en otra parte del diálogo vamos a tratar esta parte y dice Sócrates lo siguiente. Escucha, Gorgias, lo que me causa extrañeza en tus palabras, quizás has hablado rectamente, pero yo no te comprendo bien. Sócrates decía, yo sigo sin entender qué es la retórica y cómo funciona. Y dice Sócrates, ¿afirmas que eres capaz de enseñar la retórica al que quiera ser tu discípulo? Gorgias dice, sí, de manera que sobre todo los objetos produzca convicción en la multitud, persuadiéndola sin instruirla. O sea, vas a tener una influencia en ellos, vas a persuadirla, pero no les vas a enseñar, los vas a convencer, pero no les vas a enseñar. Y Gorgias contesta, exactamente. Decías hace un momento, dice Sócrates, que incluso sobre la salud el orador será más persuasivo que el médico, porque Gorgias previamente le va a decir que alguien que no sabe de medicina, pero que puede manejar el discurso, puede convencer más a alguien que no sabe de medicina que un mismo médico. Y aquí está el caso, ¿no? De esta señora Marilyn Cote, que no era médico, pero que manejó el discurso para poder convencer a los individuos. Le repito lo que le dijo, ¿no? Decías hace un momento que incluso sobre la salud el orador será más persuasivo que el médico. Y dice Gorgias, sí que lo decía,
pero solo ante la multitud. A ver, entonces el orador con un médico no va a tener ese poder, va a tener el poder ante la multitud, ante la masa, ante el pueblo. Recuerden que los sofistas fueron los primeros políticos, fueron los primeros demagogos. ¿Qué hace un político? Eso, no te dice la verdad, te persuade y te convence y te manipula a que creas todo lo que ellos creen y que todo lo que ellos dicen es verdad. Entonces, cuando dice Gorgias, sí que lo decía, pero solo ante la multitud, dice Sócrates, decir ante la multitud no es decir ante los ignorantes, pues sin duda ante los que ante los que saben, no puede ser el orador más persuasivo que el médico. Es decir, alguien que sí es médico, alguien que sabe que de medicina, llega un orador a decirles que esto es la verdad absoluta sobre la medicina. No. ¿Qué hicieron mis alumnos que son médicos? Que les mando un saludo a todos mis alumnos del taller, pero específicamente a Alejandro y Marta, que son parte del taller y que son los médicos, dijeron, pues a mí no me va a convencer esa señora porque yo sí sé de medicina. La creencia y el conocimiento no tienen nada que ver. A mí tal vez me llegue a refutar aquí algún filósofo. Lo aceptaré con toda la buena intención porque ellos sí saben. Yo no quiere decir que no sepa, pero yo no tengo esa formación filosófica metodológica. Sin embargo, pues he leído, estudiado y les digo, en muchas universidades los cursos están ahí en Coursera, Udemy, cualquier plataforma los pueden encontrar. Y pues creo que los doctores que me dan clases ahí, ellos sí saben, entonces por lo tanto yo recibo el conocimiento, tomo los exámenes, las pruebas y pues podría decir que sé, pero no soy filósofo. Y eso la sé, por eso me dijo, no puedes dar filosofía porque no tienes una cédula profesional de filósofo. Entonces hay una vez más el cuadrado, ¿no? Sin embargo, bueno, pueden criticarme y decirme que a lo mejor soy un sofista. No hay ningún problema, ¿no? Lo acepto como Sócrates. Entonces dice, una vez más le repito esto que dijo Sócrates. Decir ante la multitud, ¿no es decir ante los ignorantes? Pues sin duda, ante los que saben, no puede ser el orador más persuasivo que el médico. Y dice Gorgias, es verdad. Y dice Sócrates, ¿y si es más persuasivo que el médico resulta más persuasivo que el que sabe? Gorgias dice, así es. Sin ser médico, ¿no es cierto? Sí. Y dice Sócrates, el que no es médico es ignorante y el médico sabe. Es evidente, dice Gorgias. Luego, ante ignorantes, el que no sabe será más persuasivo que el que sabe, puesto que el orador aventaja al médico. ¿Resulta esto así o no? Dice Gorgias, en este caso, al menos así resulta. Y va a terminar Sócrates diciendo, y respecto de todas las otras artes, se encuentran en la misma situación el orador y la retórica. No necesita conocer los objetos en sí mismos, sino haber inventado cierto procedimiento de persuasión que, ante los ignorantes, le haga parecer más sabio que los que realmente saben. Lo que vendían los sofistas era la ilusión de la sabiduría. Lo que vendía esta señora era la ilusión del conocimiento de la psiquiatría y lo peor de todo, poniendo en riesgo la salud pública. Por eso yo no puedo entender cómo es que un caso que está judicializado, en el caso, porque por ejemplo a mi amiga la amenazó con arma de fuego, tienen videos, tienen evidencia, yo los vi antes de que esto se hiciera popular y dije, oye, denuncia, ¿no? Pero miles de casos de pacientes que les dieron las medicinas incorrectas, etcétera, y que la justicia hoy en día diga, es que a lo mejor sale de la cárcel por inconsistencias. Aquí es donde vamos a tratar la verdad de lo que es la justicia y la injusticia, ¿ok? Entonces, Sócrates va a decir, y le va a decir a Gorgias, ¿no? ¿Piensas que los hombres quieren lo que en cada ocasión hacen o quieren aquello por lo que lo hacen? Por ejemplo, los que toman una medicina administrada por el médico, ¿crees que quieren lo que hacen, es decir, beberla y sufrir la molestia, o aquello por lo que la beben, que es recobrar la salud? O sea, ellos quieren la verdad, no lo que les están vendiendo como verdad. La señora esta les vendía esta ilusión de que se iban a curar de la depresión en 15 días y que de la ansiedad y el estrés y no sé qué otra cosa en 2 semanas. Y es como de, a ver, yo no quiero esa ilusión. Aunque yo tenga que padecer el evento, que es tomar una medicina, una inyección, estar en un tratamiento, una quimioterapia, una diálisis, etcétera, prefiero 1000 veces eso a que me vendas un paliativo, que me vendas algo holístico, basura, que no me sirva y que de todas maneras tenga que padecerlo. ¿Qué es lo que está diciendo Sócrates? Lo que a la gente quiere y necesita es el resultado de la verdad científica. Yo prefiero, bueno, todos, ¿no? Creo que todos preferimos un médico, que esté avalado y que sepa recetarnos una medicina y que podemos tomarla con toda la confianza independientemente de los efectos secundarios. Pero Gorgias decía, no, el que no es médico puede convencer a aquellos que no son médicos de que sabe más de medicina que el médico. Y es de, pues sí, güey, así cualquiera y así todos, y así hizo esta señora, ¿no? Entonces,
Bueno, hasta aquí un paréntesis. Muchas gracias, de verdad. Son 10,000 likes. Tenemos 50 en promedio. Para mí esto es un concierto de Taylor Swift porque siempre tenemos aproximadamente como 10, 12. Tener 50 es una maravilla. Obviamente si comparten, si dan más likes, llegará a muchísimas, muchísimas más personas, ¿no? Regresando al punto. Vamos a hablar entonces del diálogo que va a tener, bueno, es el mismo diálogo, pero va a intervenir Polo así de brutal porque no está convencido de nada de lo que está diciendo Sócrates. Y van a hablar de lo que es la justicia y la injusticia, teniendo en cuenta que si nosotros hacemos este análisis comparativo, la justicia es la verdad y la injusticia sería esta creencia o podría ser cualquier acto que sea injusto, que sea vendido como verdad. ¿Ok? El poner un ejemplo, ¿no? Tal vez hay un caso en el que evidentemente tú eres culpable, pero tu sofista, tu abogado pudo manipular, tergiversar la retórica y la verdad y pudo persuadir al juez de que eras inocente. No hay justicia verdadera, hay una justicia legal o una justicia hipotética, pero en realidad no hay justicia. Y Sócrates va a decir en este diálogo, lo vamos a ver, que el que sufre la injusticia sufre menos que el que la comete. A mí me costó mucho trabajo entender eso, porque yo decía, no, güey, porque pues obviamente el que vive la injusticia la sufre más. Yo cometo una injusticia y me salgo con la mía, y pues si me salgo con la mía no voy a padecer y no voy a sufrir. La forma en la que lo explica Sócrates es bien interesante y llegué a entender y a pensar que tal vez lo que nosotros experimentamos, pues sí, tal vez también es injusticia y al actuar injustamente somos injustos y no existe esta verdad absoluta. Pero bueno, no quiero hablar mucho para dar mucha palabrería hasta que entendamos el diálogo, ¿no? Entonces Polo entra y dice, como si tú, Sócrates, no prefirieras tener facultad de hacer en la ciudad lo que te parezca a no tenerla, y no sintieras envidia al ver que uno condena a muerte al que le parece bien, le despoja de sus bienes o le encarcela. Esto porque estaban hablando ellos de un caso de injusticia en el que el hijo de un gobernante mata a sus herederos y él toma el poder, pero lo toma de manera injusta y supuestamente iba a ser él como el consorte no, ¿cómo se llama? El regente, o sea, es decir, hasta que el hijo menor se hiciera mayor y resulta que lo manda a matar y pues toma el poder absoluto, ¿no? Entonces dice Sócrates, ¿te refieres a cuando obra justa o injustamente? Como quiera que obre, va a decir Polo, ¿no es en ambos casos un hombre envidiable? Fíjense, y dice Sócrates, refrena tus palabras, Polo. Y Polo dice, ¿por qué? Porque no se debe envidiar a los que no son envidiables ni a los desgraciados, sino compadecerlos. Y Polo dice, ¿qué dices? ¿Crees que es esta la situación de los hombres de que yo hablo? Y Sócrates le va a decir, pues ¿cómo no? Polo dice, luego el que condena a muerte a quien le parece bien y lo hace con justicia, ¿es en tu opinión desgraciado y digno de compasión? Sócrates va a decir, no, pero tampoco envidiable. Los que hacen justicia, o sea, ¿ustedes creen que el trabajo tal vez de un verdugo es envidiable? Se haga justicia o no, todavía hay verdugos en el mundo, o sea, todavía hay muerte por inyección, por silla eléctrica, por colgamiento, ¿no? O sea, sí, colgamiento, bueno, no sé, colgados, ¿no? Y son verdugos los que lo hacen. Entonces, ¿sería envidiable ese trabajo? ¿Sería envidiable esa profesión? Entonces, pues está medio cañón, ¿no? Entonces dice, no, pero tampoco envidiable. Y Polo dice, ¿no acabas de decir que es desgraciado? Sócrates dice, me refiero al que condena a muerte injustamente. Amigo, y además es digno de compasión. El que lo hace justamente tampoco es envidiable. Si el que lo hace injustamente no es envidiable, mucho menos aquello el que lo hace de manera justa. Tú no quieres hacer ese tipo de juicios, tú no quieres tomar ese tipo de decisiones. Sin embargo, hay que hacerlas por el bien de la justicia, de lo que es la justicia universal, de lo que plantea Heráclito, del principio que gobierna todo lo que llega a ser o sucede, ¿no? No el que hace un acto disfrazado de justicia. ¿Qué sucede en todos los países de Latinoamérica y bueno, y el mundo? Hay injusticia disfrazada de justicia en muchas inconsistencias, en muchos pretextos y en muchas persuasiones y manipulaciones de los sofistas. Con esta señora no se está haciendo justicia. No sé si tenga que ver por una cuestión retórica de los abogados o por el simple hecho de que no se tiene conciencia, de lo que es la justicia. Y es el problema que tanto planteaban muchos filósofos como Confucio, como Heráclito, como Aristóteles, Platón. En fin, miles de filósofos van a tener de pilar la justicia, ¿no? Entonces, una injusticia disfrazada de justicia no es justicia. Repito esta última frase, dice, me refiero al que condena a muerte injustamente, amigo, y además es digno de compasión, el que lo hace justamente tampoco es envidiable. Y Polo dice, sin duda, el que muere injustamente es digno de compasión y desgraciado. Y dice Sócrates, menos que el que le mata, Polo, y menos que el que muere habiéndolo merecido. Polo dice, ¿cómo es posible, Sócrates?
Sócrates dice, porque el mayor mal es cometer injusticia. Y Polo le dice, este es el mayor mal, ¿no es mayor recibirla? De ningún modo, dice Sócrates. Entonces, ¿tú preferirías recibir la injusticia a cometerla? Y Sócrates le va a decir, no quisiera ni lo uno ni lo otro, pero si fuera necesario cometerla o sufrirla, preferiría sufrirla a cometerla. ¿Por qué? Porque cometer una injusticia va en contra de tus propios valores, va en contra de tu propia integridad. Si eres un ser íntegro, si eres un ser moral o un ser ético, cometer una injusticia es algo que te va a torturar por toda la vida. Sea percibido por la sociedad como algo justo, si en verdad, o sea, es decir, en lo que es epistemológicamente la verdad, no fue justo, entonces tú vas a vivir sufriendo eso toda la vida. Yo sé que en el ser humano común y corriente no va a pasar eso. Por ejemplo, en el caso de esta señora, sale libre, va a decir, a huevo, me salí con la mía y listo, y vámonos a seguir haciendo a lo mejor lo mismo, o bueno, tener más cuidado de no ser tan retórico o no ser tan charlatán como solía serlo. Pero ¿qué pasa con también las personas a las que no se les hizo justicia? Van a sufrir. Por eso a mí me costaba mucho trabajo entender esta parte, porque decía, pues sí, si yo me salgo con la mía, pues entonces, aunque el otro haya sufrido, pues ni modo. Pero Sócrates creo que es muy tajante y muy claro en esto. Va a sufrir aquel que tiene un sentido de justicia verdadera y que tiene un sentido de justicia, no quiero decir absoluta, pero por lo menos moral y ética. No tienes moral, no tienes ética, careces de este tipo de cosas, pues obviamente no vas a sentir ningún dolor, ninguna frustración, ningún estrés al cometer una injusticia. Pero no quiere decir que esa injusticia que cometiste se vuelva justicia. Y bueno, van a tratar muchos puntos porque principalmente Polo va a seguir insistiendo que la injusticia da felicidad y la injusticia es buena. Y eso lo van a tratar incluso también en la República. Se va a tratar el caso de cómo los injustos logran vivir bien y tener una buena vida independientemente de que sean justos o no sean justos, ¿no? Entonces, aquí hay una parte que dice, dice Sócrates, ¿no? Pues yo afirmo que es imposible, o sea, eso de hacer justicia, ¿no? Hacer que la injusticia sea justicia. He aquí un punto sobre el que discrepamos. Empecemos por él. ¿Acaso el que obra injustamente será feliz si recibe la justicia y el castigo? Polo dice, de ningún modo, ya que en ese caso sería desgraciadísimo. Sócrates va a decir, pero si escapa a la justicia el que obra injustamente, ¿será feliz según tus palabras? Y dice Polo, eso afirmo. Sócrates va a decir, pues en mi opinión, Polo, el que obra mal y es injusto es totalmente desgraciado. Más desgraciado, sin embargo, si no paga la pena y obtiene el castigo de su culpa, y menos desgraciado si paga la pena y alcanza el castigo por parte de los dioses y de los hombres. O sea, él está hablando de una justicia divina y de una justicia terrenal, que es muy diferente. La justicia divina, podríamos decir hipotéticamente hablando, ya lo mencionará también incluso Platón en el Eutifrón, que si hay algo superior a lo que es la justicia divina y lo que es la moral de los dioses, exclusivamente de los dioses o algo superior a ellos, ¿no? Pero el castigo es lo que es completamente terrenal, independientemente si venga de los dioses. La justicia es universal, hablando del concepto heracliteano de justicia, que no es caótico, no es aleatorio, es justo lo que debe de suceder. Entonces, esta parte del castigo es muy, muy difícil de entender así como seres humanos, como mortales que somos, porque yo sigo insistiendo que el que se salga con la suya, pues va a ser feliz. Pero yo me pongo a pensar, si yo hago un acto de injusticia y me salgo con la mía, siendo consciente de que lo que hice fue injusto, puede ser que sea algo que me torture, tal vez no toda la vida, pero sí me va a torturar muchísimo tiempo, sabiendo que hice algo malo y me salí con la mía. Pero una vez más, esto habla de un ente que es más virtuoso, que es más moral, no porque me esté diciendo que yo sea virtuoso, no, simplemente porque tengo el conocimiento, la conciencia de lo que es la virtud, la ética, la moral, a grandes rasgos por lo poco que he estudiado de filosofía, y digo, no, yo no podría salirme con la mía, pero un humano común y corriente, tal vez sí, ¿no? Y pues bueno, así son muchos puntos que están dialogando y que están tratando. Y pues bueno, regresando al punto de la injusticia y al punto del caso de esta señora de Marilyn Cote. O sea, si ella sale de la cárcel, podría ser visto ante la sociedad como un acto de injusticia. Y no quiero decir que a nivel universal también sea una injusticia, porque yo no tengo la palabra divina y la palabra absoluta. Sin embargo, si hay gente que está siendo afectada por sus acciones, y Aristóteles decía que la eudaimonía, el vivir bien, hacer el bien, es lo que permite la sana convivencia, claro que se está cometiendo una injusticia. Entonces yo no puedo creer que habiendo tantos casos con evidencias, con videos, con audios, con fotos, videos y gente que experimentó el caso de tortura y de caso de explotación por parte de esta señora con su sofismo del siglo XXI,
sí sería injusticia si la señora sale de la cárcel, ¿no? Desde el punto de vista filosófico. Yo no soy jurista, no soy abogado, no conozco de leyes y por eso en esa parte no me meto, pero de experimentando y viendo todos los efectos que tuvo ante mi amiga y ante su pareja y ante todo su entorno en realidad, porque pues imagínense, no es de ahorita, esta chica tiene, pues no sé específicamente, pero aproximadamente como 4 o 5 años viviendo cerca de ella, siendo ahí su vecina, y es como de, oye, que esta mujer salga de la cárcel porque hubo una inconsistencia, esta evidencia no está clara, que no sé qué, bla, 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 pues bueno, ya es cuestión de que los juristas y los abogados hablen de esto. Sin embargo, la retórica y el discurso y el usurpar una profesión deliberadamente diciendo tener miles de títulos de miles de universidades en todo bueno, creo que en San Diego, no sé dónde dijo la señora que tenía, ¿no? Eso es lo de menos. La señora no era psiquiatra y por lo tanto no debía de actuar de esa forma porque entonces está actuando de manera injusta. Entonces, en este diálogo de cómo entonces distinguir lo que es la injusticia y la justicia, Sócrates le va a hacer una especie de análisis y de experimento filosófico con su mayéutica, ¿no? Le va a decir, a ver, ¿qué arte libra de la pobreza, Polo? ¿No es el arte de los negocios? Polo va a decir, sí. ¿Y de la enfermedad no es la medicina? Polo va a decir, sin duda. ¿Y de la maldad y de la injusticia? Si no tienes la misma felicidad para contestar, examínalo de este modo. ¿A dónde y ante quiénes llevamos a los enfermos? Polo dice, ante los médicos, Sócrates. Sócrates va a contestar, ¿a dónde a los injustos y a los desenfrenados entonces? Polo va a decir, ¿quieres decir que ante los jueces? Sócrates dice, para recibir su castigo, ¿no? Y dice Polo, sí. Sócrates dice, ¿no se sirven de cierta norma de justicia los que castigan rectamente? Es evidente, va a decir Polo. Así pues, el arte de los negocios libra de la pobreza, la medicina de la enfermedad y la justicia del desenfreno y de la injusticia. Polo va a decir, así es. Sócrates dice, ¿cuál es, pues, la más bella de estas? Polo dice, ¿de cuáles? Del arte de los negocios, de la medicina y de la justicia. Y Polo va a decir, con mucha diferencia, Sócrates, la justicia. O sea, él está siendo muy tajante que la justicia es mucho más importante que los negocios o la medicina. Sócrates le va a preguntar, ¿no produce también más placer que otra alguna o más utilidad o ambas cosas, puesto que es la más bella? Polo dice, sí. Esto de bella, un paréntesis rapidísimo, recuerden que la estética era algo muy importante en ese entonces, ¿no? Entonces lo está viendo desde el aspecto estético. Y se me parece que no, dice Sócrates, pero es útil, ¿no es cierto? Polo dice, sí. Sócrates, en efecto, se libran de un gran mal, por consiguiente es ventajoso soportar el dolor y recobrar la salud. Por supuesto, va a decir Polo. Sócrates va a preguntar, ¿acaso será más feliz en lo referente al cuerpo el que está en curación o más bien el que no ha estado enfermo en absoluto? Polo dice, es evidente que el que no ha estado enfermo. Entonces, va a decir Sócrates, es falso, según parece, que la felicidad sea curarse de un mal, sino que es el no haberlo adquirido en absoluto. Así es, va a decir Polo. Pero, ¿quién es más desgraciado entre dos que tienen un mal, sea en el cuerpo, sea en el alma? ¿El que se somete a curación y se libra del mal o el que no se somete y sigue teniéndolo? Va a decir Sócrates. Me parece que el que no se somete a curación, va a decir Polo. Sócrates pregunta, y bien, decíamos que sufrir el castigo era librarse del mayor daño, que es la maldad. Así es, dice Polo. Sócrates va a decir, en efecto, en cierto modo el castigo modera a los hombres, los hace más justos y viene a ser como la medicina de la maldad. Sí, va a decir Polo. Y cierra Sócrates. Entonces, el más feliz es el que no tiene maldad en el alma, puesto que ha resuelto evidente que este es el mayor mal. Esta señora actuaba mal. Y hay mucha gente allá afuera que está actuando con una mala intención. Eso también es muy importante, las intenciones de los actos y la intención que va a tener la retórica, el discurso y todo lo que es la manipulación va a ser muy importante. No es lo mismo la manipulación y la retórica de Mahatma Gandhi que la manipulación y la retórica de Hitler. Es lo mismo. Utilizan la persuasión, el discurso, la palabra para convencer, pero la intención de justicia de Gandhi fue muy diferente a la de intolerancia, totalitarismo y autoritarismo que planteaba Hitler. Entonces, por eso es que les digo, la retórica no es mala. Muchos manejamos la retórica, los profesores, los abogados, los psicólogos, muchas profesiones manejan esa retórica. Sin embargo, el enfoque que es
enseñar a lograr descubrir la verdad de las cosas o llegar al conocimiento científico, que aquí mismo lo vimos que Sócrates habla de la ciencia y la creencia, eso es lo que va a hacer la distinción entre lo que es la retórica con un buen enfoque y la retórica con un mal enfoque, entre comillas. Denme un segundo que me está diciendo TikTok que si sigo vivo. Déjenme decirle que sí. Ay, Dios, dice que no, que sí, que me morí. Espérenme, ¿por qué? Ahí está. Ok. Pero bueno, esto es lo que quería tratar con ustedes el día de hoy. Digo, ya estoy a nada de cerrar. Les agradezco muchísimo su participación. Y bueno, decirles que se informen un poco más sobre este caso. Vean los videos de Mr. Doctor sobre eso. Recientemente salió un nuevo video que fue por el que quise hacer este en vivo para apoyar a mi amiga, porque mi amiga por fin quiso dar la cara, porque antes salía como anónima, mandaban audios, seudónimos, etcétera. Pero hoy en día dijo, ya no puedo con estas injusticias y el ver que me están alargue el juicio. O sea, ella tiene ya prácticamente 5 o 6 meses que van a los juzgados, que le cancelan, que porque la señora está enferma, que porque no tomó sus medicinas, que porque tiene sueño, que porque cualquier cosa. Y ella dijo, ya basta, ya estoy harta y además, porque con esta probabilidad que exista de que salga libre por inconsistencias en el juicio, pues se quiso hacer más popular. Entonces, busquen a Mr. Doctor, ese canal es muy importante, ahí hay varios videos desde el inicio del tema y recientemente me parece que la semana pasada salió esta chica, ya mi amiga Valentina, expresando que pues su molestia con todo lo que está pasando y explicando la relación que tuvo con esta señora. Sin embargo, creo que es muy importante entender que a pesar de que el sofismo se plantea en el siglo IV antes de Cristo, vivimos en una sociedad donde la desinformación propicia el sofismo. Y el problema no solo es la desinformación, es la popularidad y la monetización de esa popularidad. O sea, es decir, yo moriría por poder monetizar aquí en TikTok y monetizar en YouTube. Lamentablemente, pues no tenemos tantos seguidores. Eso ya es cosa de ustedes. Compartan, hagan que esto llegue a más personas para que esto pueda crecer un poco más, ¿no? Y que hagamos conciencia de estos casos. Pero quiero dar una advertencia muy grande. Yo no tengo la verdad absoluta. Yo comparto mi opinión de los temas que he estudiado, que he analizado, que he tratado de razonar y comprender y que los externo y que además les pido siempre, por favor, duden de todo lo que les digo. No me crean a ciencia cierta. Que yo sea el medio, que yo sea el catalizador para que ustedes digan, ¿será cierto? A ver, vamos a buscarlo, aunque sea Gemini, aunque sea ChatGPT, lo que sea, eso les va a ayudar poco a poco a cada vez más interesarse en conocer lo que es la realidad de algunos temas y de algunas cosas. Entonces, no crean nunca fervientemente todo lo que ven en redes sociales, incluido mi contenido. Por favor, traten de ser siempre como Sócrates. No tenemos respuestas absolutas. Tenemos hipótesis, tenemos ideas, tenemos teorías. Nosotros podemos llegar a ciertas conclusiones, pero no podemos tratar de persuadir y convencer a la gente que todo lo que creemos es una verdad absoluta, a menos de que te dediques a eso, como en este caso lo explicaba Sócrates. El médico sabe de medicina, el artesano sabe de arte, el empresario sabe de negocios. Ellos son los que pueden hacer un estudio más a fondo. Yo puedo dudarlo, yo puedo cuestionarlo, pero no puedo asumir jamás que eso es una verdad absoluta. Entonces, por favor, todo este contenido, todo este podcast, estos 50 y tantos videos que llevo, no los crean al pie de la letra, siempre cuestiónenlos, dúdenlos y generen ustedes su propio juicio y su propio pensamiento crítico, ¿no? Entonces, bueno, para cerrar rapidísimo esta parte de lo que es la retórica, porque eso es la gran pregunta que le hizo Sócrates a Gorgias. ¿Qué es la retórica? No me has dicho qué es y quiero saber qué es la retórica, me has dicho para qué sirve, cómo funciona la justicia y la injusticia. Y voy a cerrar con esta frase del diálogo de Gorgias. Dice, para esto, Polo, me parece que es útil la retórica, porque para el que no tiene intención de cometer injusticia, no es, ciertamente, grande su utilidad, si en efecto tiene alguna, porque nuestra conversación no ha aparecido por ninguna parte. Él sigue sin encontrar el beneficio de la retórica. Más adelante va a encontrarlo, porque incluso les digo, tiene la mala fortuna de él ser enjuiciado como sofista, y es como de, güey, o sea, sí uso la retórica, pero lo uso de otra forma, ¿no? ¿Qué pasó con Sócrates? Él se dio cuenta de que a lo mejor estaba criticando mucho la retórica, pero él la hacía, entonces comprendió que a lo mejor no es tan mala, porque si él la hacía para buscar la verdad, entonces había un dejo de importancia y de veracidad en la retórica, especificando o dando prioridad al enfoque, a qué es lo que quieres expresar, lo que quieres enfocar, etcétera. ¿Ok? Entonces, estén siempre abiertos al cambio. Ya lo decía Heráclito, el cambio es constante y es inevitable. No tenemos por qué tenerle miedo a algo que va a llegar a suceder de manera universal.
Muchísimas gracias por su participación, les agradezco de verdad muchísimo el que hayan estado aquí. Voy a leer todos sus comentarios, voy a darme un tiempo de leer todos sus comentarios, ahora sí los ignoré por completo, discúlpenme, estaba muy clavado con este tema, ay Dios, ya se me perdieron los comentarios, entonces voy a leer algunos comentarios antes de cerrar con esto para poder hacer unos comentarios finales y pues bueno, vamos a ver qué es lo que dicen. Dice Abraham, diría el sistema capitalista, la filosofía no sirve para nosotros porque no produce. Sí produce, pero no produce cosas útiles para la sociedad moderna y capitalista. Y bueno, aquí dice Johnny, los títulos sirven para el mercado laboral, ya lo habíamos visto. Para divulgar lo que vale es el conocimiento adquirido, pero cuando sea conocimiento, no creencia, como decían los sofistas. No podemos estar completamente seguros de que todo lo que sabemos es conocimiento, pero entre más fuentes fidedignas tengan y haya un consenso, que es lo que va a decir Platón más adelante, el consenso es lo que nos ayuda a tal vez darle una cierta veracidad y legitimidad al conocimiento. Y también eso es algo bien difícil de entender, que apenas estoy viendo en el curso de Yale, ¿no? Lo que es la legitimidad. Legitimar las cosas es algo bien duro y bien difícil, ¿no? Dice, lo mismo pasa con los historiadores del siglo XXI. Yo sé, o sea, sé de historia, doy clases de historia, no me considero historiador, jamás lo haré porque la metodología no la conozco, pero pues bueno, conocer la historia y también entenderla, interpretarla también ayuda mucho y creo que cualquiera y nosotros deberíamos de hacerlo, pero una vez más, el gran pero es no creer que tenemos la razón absoluta sobre ello, ¿no? Dice Gamboa, mucho ánimo, sé más constante con tu contenido, tienes mucho talento y conocimiento. Muchísimas gracias por sus comentarios positivos y los negativos también, ¿eh? Me duelen, sí, soy ser humano, me afecta, digo, ay, güey, dijeron algo malo sobre mí. Sin embargo, pues bueno, lo asimilo, lo tomo y trato de hacer lo mejor de ello, ¿no? Si la primera vez que puedo unirme a tus en vivo, saludos. Si quieren unirse al grupo de WhatsApp, mándenme por mensaje aquí privado su número de celular y yo los contactaré para que puedan ingresar a ese grupo, ¿no? Y si no, también llenen la encuesta y ahí mismo lo podemos hacer, ¿no? Dice, hace un análisis del debate Chomsky contra Foucault de naturaleza humana, es muy interesante, ese debate es una joya y ahí van a ver tal cual lo que es la buena retórica. Y a lo mejor Johnny me va a matar por lo que voy a decir, pero la retórica de Foucault se lleva por encima y pasa por encima a Chomsky. No estoy diciendo que Chomsky sea malo, no, pero la forma desde el hecho que dijo, yo no voy a hablar en inglés, voy a hablar en francés, ahí ya tiene un punto a favor en el debate, por lo menos, Foucault. Pero sí, se los recomiendo, véanlo mucho, ¿no? Dice, hermano, muy buenas noches, un placer volverte a escuchar, un placer tenerlos a ustedes aquí, ¿no? Dice Bessie, cuando uno defiende su postura se considera sofista. Defiendes tu postura con retórica, discurso e ideas que solamente están basadas en lo que crees, pero que no estás segura. Sí, eso podría ser considerado como retórica, ¿no? Dice, él me daba clases en la prepa, rifadísimo. Pablo, si mal no recuerdo, sí, Pablo, sí te acuerdo, recuerdo de VM, creo. Perdón, me he tenido tantos alumnos, tengo 17 años como maestro, entonces te agradezco muchísimo, rifadísimo. Y creo que sí, en la VM les di filosofía. Dice, quiero participar, bueno, no sé si se refiere al taller, bueno, ahí están, les digo el enlace, ustedes pueden ingresar sin ningún problema, ¿no? Dice, claro que no es sencillo, podemos revisar a Charles Manson. Sí, por supuesto, ¿no? Ahí hay muchos casos. Todo lo que son las cuestiones éticas, podríamos decir incluso que la secta de los misterios órficos de Pitágoras fue por medio del sofismo que logró manipular y convencer a la gente de entrar en ellas, ¿no? Entonces, claro, la intención, el enfoque que le des a la retórica es lo que puede ser tanto moral o inmoral, carente de ética o ético, ¿no? Dice, les invito a que vean los videos de la ciencia del energismo, les ayudará a eliminar los demonios psicológicos. Ok, no sé, no lo conozco, pero bueno, aquí está la invitación. Siempre estamos abiertos a cosas nuevas, ¿no? Entonces, adelante, porque miren, dice que trata temas de lujuria, ira, codicia, el qué dirán, la ansiedad, tristeza. Entonces, pues bueno, sí, es bastante interesante. Dice que puede estar en YouTube y en Facebook, búsquenlo y a lo mejor algo pueden aprender también de ahí, ¿no? Dice Jorge, la retórica para entender y hacer que la persona pueda hablar más de su caso. Sí, o sea, la retórica, una vez más, no es mala, ayuda muchísimo, ¿no? Dice, ¿el manipulador es exclusivamente retórico? Podría yo decir tal vez que sí, porque lo único que va a hacer es manipular y tergiversar la verdad y tal vez, o qué es lo que hacen también, toman tantita verdad y esa la manipulan y la transforman y por eso suena coherente y suena verídico. Entonces puede ser que sí, ¿no? Dice, solo tenías que decir que esta sociedad usa mal el concepto de la justicia y hace venganza en vez de justicia. Sí, lamentablemente, ¿no? Que es lo que estaba platicándoles el otro día, ¿no? Cuando, bueno, en un en vivo que hice la vez pasada, que hablábamos de que sentimos este placer cuando vemos que alguien que está haciendo injusticias recibe un merecido, ya sea violencia o algo, pero al fin y al cabo sigue siendo un acto injusto ante los ojos del hombre. Por lo tanto, ahí también qué es lo justo y qué es lo injusto. Hay una justicia absoluta, verídica, dice Sócrates. No podemos conocerla, pero tenemos que trabajar arduamente para ello, ¿no? Dice, el injusto no alcanza a entender qué hace la injusticia, si no, no lo haría.
Entiendo también esa parte en la que tal vez estamos actuando de manera injusta ante lo que son las leyes del hombre. Podría ser. Sin embargo, a veces llega a suceder que actuamos de manera injusta sin saberlo. Vean el en vivo que hice sobre la banalidad del mal, lo explica Hannah Arendt muy bien en el caso de Adolf Eichmann, como él tal vez por el no actuar es considerado como injusto, pero él deliberadamente no estaba haciendo actos de injusticia. Y bueno, miren, tenemos aquí a Valentina, esta es la chica que les digo que es mi amiga y que además es mi alumna y que está sufriendo el caso de Marilyn Cote, que dice gracias por darle visibilidad a este tema. Es que creo que es muy importante y muy filosófico este asunto, en el que si hay una persona que está tergiversando la verdad y está dañando a otros individuos, es lo menos filosófico, ético, moral y humano que puede existir, ¿no? O sea, desde mi perspectiva, una vez más, es mi punto de vista. Sin embargo, hay que visibilizar este caso porque este sí es un caso de injusticia. Yo lo he visto a viva voz, tengo evidencias, tengo el caso de este testigo de ella, de Valentina, que es mi amiga, contándome todos sus asuntos y bueno, el problema que tienen. Y pues bueno, sí es muy importante, ¿no? Y bueno, me está diciendo buen trabajo al poner en el plano de la filosofía y todo lo que pasa en este entorno. Todo se puede analizar desde la filosofía y si este tema ayuda para visibilizar el caso desde el punto del sofismo del siglo XXI, con muchísimo gusto lo voy a hacer. Y pues bueno, Valentina, espero que este caso se arregle pronto y que sea favorable para ti y que se haga justicia, porque Valentina no me dejará mentir que lo que están buscando es justicia, no piden absolutamente nada más. Y pues bueno, chicos, no quiero hacerles perder más su tiempo, les agradezco muchísimo sus comentarios, su participación. Llegamos a tener hasta 50 personas. Síganme. Hay mucha gente que me da like a los videos, pero no me sigue. Hay mucha gente que comenta, pero no me sigue. Síganme en Spotify, síganme en TikTok, síganme en YouTube. Es muy importante para mí. Esto crecerá muchísimo más el canal y ayudará a que más personas me contacten para el taller de filosofía o que, bueno, pues me hagan más visible aquí en TikTok. Que tengan una excelente noche. Muchísimas, muchísimas gracias por todo. Y no olviden nunca que la filosofía los acompañe. Hasta pronto.